Tenía 28 años, un trabajo que le consumía el alma y una cuenta bancaria que llegaba a cero antes del día 15. Nadie lo sabía, nadie podía saberlo, porque desde afuera, la vida de Daniel y Sarah Mercer parecía exactamente lo que se supone que debe parecer una vida exitosa. Apartamento en un buen vecindario de Atlanta, 2 carros financiados, cenas los viernes en restaurantes donde el menú no tiene precios en la carta. Y por dentro, una espiral silenciosa de ansiedad que comenzaba cada primer día del mes, cuando los dos se sentaban frente a la mesa de la cocina, miraban el resumen de sus tarjetas de crédito y ninguno de los dos decía lo que realmente estaba pensando. Que esto no podía seguir así, que algo estaba muy, muy mal. Todo comenzó un jueves de noviembre, una noche normal. Daniel llegó del trabajo a las 7:30 de la noche, soltó las llaves sobre la encimera de la cocina y encontró a Sarah sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles. Estados de cuenta, recibos, notificaciones de pago. Tenía la mirada de alguien que acaba de descubrir algo que no quería descubrir. «Daniel», dijo ella sin levantar la vista, «¿cuándo fue la última vez que tuvimos $1,000 en la cuenta de ahorros?» Él no respondió de inmediato. Se quedó en el umbral de la sala, con el maletín todavía en la mano, calculando mentalmente, intentando recordar. Y cuando la respuesta llegó, fue como un golpe frío directo al pecho. No lo recordaba. Literalmente, no lo recordaba. «Sarah, ¿qué está pasando?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Ella levantó uno de los papeles. Era el estado de cuenta de la tarjeta Visa que usaban para emergencias. El saldo era de $8,300. Levantó otro papel. La tarjeta del banco, $4,500. Luego otro. Un crédito personal que habían pedido el año anterior para ordenar las finanzas. $12,000. $24,800 en deudas. Y en la cuenta de ahorros, donde se supone que debía haber un colchón para cualquier imprevisto, había exactamente $216. Daniel se sentó despacio en el sofá. El silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso propio. «Ganamos más de $80,000 al año», dijo él finalmente, con una voz que no reconoció como propia. «¿Cómo es posible?». Los días siguientes fueron tensos. No peleaban. Exactamente. Era algo peor que una pelea. Era un silencio cargado de culpa y vergüenza que ninguno de los dos sabía cómo romper. Cada quien cargaba con sus propias excusas internas. Daniel pensaba que si Sarah no gastara tanto en ropa y en salidas con sus amigas, estarían mejor. Sarah pensaba que si Daniel no hubiera insistido en cambiar de carro el año pasado, tendrían margen. Y los dos tenían razón en parte. Y los dos estaban completamente equivocados en la parte que importaba. Fue Sarah quien rompió el silencio primero. Un domingo por la mañana, mientras Daniel leía el periódico en la cocina, ella se sentó frente a él con una libreta en la mano y dijo algo que él no esperaba. «Necesitamos hablar de verdad, sin defendernos, sin echarle la culpa al otro. Solo mirar los números y entender qué está pasando». Daniel cerró el periódico. La miró. Vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. No desesperación, determinación. «Está bien», respondió. Lo que siguió fue la conversación más incómoda y más necesaria que habían tenido en 6 años de relación. Abrieron todas las cuentas. Pusieron todos los gastos sobre la mesa. Y por primera vez, sin excusas, sin filtros, los dos miraron la realidad completa de su situación financiera. Lo que encontraron los dejó sin palabras. $34 mensuales en suscripciones a servicios de streaming que apenas usaban. $80 en una membresía de gimnasio al que Daniel había ido exactamente 4 veces en el año. $220 mensuales en café y comidas rápidas. 400 en salidas y entretenimiento. 160 en compras impulsivas online que ninguno de los dos recordaba haber hecho con claridad. Gastaban dinero en automático, como si tuvieran el piloto puesto. «Un año», dijo Sarah en voz baja, haciendo el cálculo con el lápiz sobre la libreta.
En un año, $12,000 desaparecieron en cosas que ni siquiera recordamos. $12,000. Suficiente para liquidar la mitad de sus deudas. Suficiente para construir un fondo de emergencias real. Suficiente para empezar a invertir. Suficiente para cambiar completamente su situación financiera. $12,000. Evaporados en nada. Aquella mañana de domingo marcó el inicio de algo. No un cambio dramático de un día para otro. Eso sería deshonesto contigo. Los cambios reales no ocurren de un día para otro. Ocurren en decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas en el tiempo incluso cuando duele, incluso cuando es incómodo, incluso cuando todo en ti quiere volver a los viejos hábitos porque son más fáciles y más familiares. Lo primero que hicieron fue algo simple pero poderoso. Crearon un presupuesto real. No uno ideal, no uno aspiracional, sino uno honesto, basado en lo que realmente ganaban y en lo que realmente necesitaban. Cada domingo por la noche, sin excepción, se sentaban juntos durante 20 minutos a revisar los gastos de la semana. Cancelaron todas las suscripciones innecesarias. Establecieron un límite semanal para gastos personales. Cada uno tenía un sobre físico, con efectivo, para sus gastos individuales. Cuando el sobre se vaciaba, se acabó. Sin excepciones. Esta vez es diferente. El sistema del sobre de efectivo parece primitivo en un mundo digital, pero tiene algo que las aplicaciones no tienen. Cuando ves el dinero físico disminuir en tu mano, tu cerebro lo procesa de manera completamente diferente. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Los amigos de Daniel lo invitaron a un partido de los Bulls con entradas de $200 cada una. Él dijo que no podía ir. No dio explicaciones. Solo dijo que no podía. Y aunque por dentro sintió vergüenza, también sintió algo más pequeño pero más real. La satisfacción de haber tomado una decisión consciente con su dinero. Las amigas de Sara organizaron un viaje de fin de semana a Miami. $400 por persona en hotel, más vuelo, más gastos. Sara dijo que no podía ir. Sus amigas la presionaron. Una de ellas, con la mejor intención del mundo, le dijo que el dinero va y viene, pero los recuerdos duran para siempre. Sara sonrió. Dijo que tenía razón. Y cuando colgó el teléfono se quedó sola en la cocina, mirando el calendario, y respiró profundo. Porque ella sabía algo que sus amigas no sabían. Que los recuerdos también cuestan cuando los pagas con deuda. Y que la libertad financiera futura valía más que el recuerdo de ese fin de semana. Pero fue justo en ese momento, cuando empezaban a sentir que tenían control, cuando llegó el primer gran golpe. El carro de Daniel necesitaba una reparación urgente. El motor de transmisión había fallado. El mecánico dio el diagnóstico con cara seria. $2,800. Daniel salió del taller y se quedó parado en el estacionamiento, mirando el cielo de Atlanta, con los puños apretados. Llamó a Sara. Le contó. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Cuánto tenemos en ahorros?, preguntó. $2,300. ¿Puedes negociar con el mecánico? ¿Un plan de pagos? Algo tan simple como eso. Una pregunta que antes nunca se le hubiera ocurrido a Daniel, porque siempre había tenido la tarjeta de crédito como respuesta fácil a cualquier problema. Fue al taller, habló con el mecánico, un hombre mayor que llevaba 20 años en el mismo local, y le explicó la situación con honestidad. Le ofreció los $2,300 en efectivo ese mismo día y el resto en 2 pagos durante los próximos 2 meses. El mecánico lo miró un momento, luego extendió la mano. Trato hecho. Daniel pagó sin tarjeta de crédito por primera vez en años. Y aunque salió de ese taller con prácticamente cero en la cuenta de ahorros, salió con algo que el dinero no puede comprar directamente. Con la certeza de que había cambiado. Y si tú estás en este punto de la historia pensando que Daniel y Sara lo tenían más fácil que tú, que su situación era distinta a la tuya, quiero que te quedes. Porque lo que viene ahora es exactamente la parte que nadie muestra. La parte donde todo se pone peor antes de ponerse mejor. Y si sientes que esta historia te está hablando directamente, ese like que puedes darle ahora mismo no es solo un botón,
Es una manera de decirle al universo que tú también estás listo para escuchar algo diferente sobre el dinero. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has sentido lo mismo que Daniel en ese estacionamiento. Para Daniel y Sara, ese momento llegó en enero, 4 meses después de haber empezado. Habían reconstruido sus ahorros a $1,900. Habían pagado una de las tarjetas menores. Habían reducido sus deudas en casi $3,000. Un progreso real, visible, medible. Y entonces llegaron las invitaciones de boda. 2 bodas en el mismo año. Una de la mejor amiga de Sara en Seattle. Otra del mejor amigo de Daniel en Boston. El cálculo aproximado los dejó paralizados. Asistir a las 2 bodas les costaría aproximadamente $4,000. Una noche, acostados en la oscuridad del cuarto, Sara dijo algo que los dos pensaban, pero ninguno había dicho en voz alta. ¿Y si nos estamos equivocando? ¿Y si estamos sacrificando demasiado por números en una hoja? Daniel no respondió de inmediato. Pensó en su padre, un hombre que había trabajado 32 años en la misma empresa, siempre con el salario justo, siempre con la promesa de que la pensión lo cuidaría al final. Y cuando llegó el final, la pensión alcanzaba para lo básico y nada más. Su padre vivía midiendo cada gasto con la precisión de quien sabe que no hay margen para errores. No nos estamos equivocando, dijo Daniel finalmente. Nos estamos equivocando de pregunta. La pregunta no es si vale la pena. La pregunta es qué tipo de vida queremos tener en 10 años. Sara guardó silencio. Luego tomó la mano de él en la oscuridad. Asistieron a una sola boda, la de la mejor amiga de Sara, porque era la más cercana emocionalmente y el vuelo era más económico. Daniel llamó a su mejor amigo y le explicó la verdad. No inventó excusas. Le dijo exactamente lo que estaban haciendo y por qué. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Y luego su amigo dijo algo que Daniel no esperaba. Ojalá yo tuviera el valor de hacer lo mismo. El 6º mes fue cuando todo empezó a cambiar de manera más visible. Sara comenzó a leer. No novelas, aunque las amaba. Comenzó a leer libros sobre finanzas personales, sobre inversión, sobre mentalidad empresarial. Empezó a compartir lo que aprendía con Daniel en las noches. Daniel escuchaba. Al principio con la mente parcialmente en otro lado, con el cansancio del día pesando sobre sus párpados. Pero gradualmente, con curiosidad creciente, porque lo que Sara describía no era teoría abstracta, era la explicación exacta de por qué su vida había funcionado como había funcionado hasta ese momento. Fue durante esas conversaciones nocturnas que surgió la idea. No fue un momento dramático, no fue una revelación brillante. Fue Sara, con el libro sobre la mesa y una taza de té en la mano, diciendo algo casi como si pensara en voz alta. ¿Sabes qué me pregunto? ¿Por qué seguimos vendiendo nuestro tiempo por un salario cuando podríamos estar construyendo algo que nos pague aunque estemos durmiendo? Daniel la miró. ¿Qué tienes en mente? Una noche, mientras revisaban sus gastos de la semana, Sara abrió su computadora y buscó algo que había visto mencionado en uno de sus libros. Creadores de contenido en el área de salud y bienestar. Lo que encontró la dejó procesando en silencio durante varios minutos. Personas comunes, sin credenciales médicas, explicando conceptos de salud en redes sociales y generando ingresos reales. «Yo podría hacer esto», dijo en voz baja. Daniel Mercer al fondo, mirándola desde el umbral con una expresión de quien observa algo que todavía no comprende del todo. Daniel la miró durante un momento, y luego dijo algo que habría sido impensable 6 meses antes. Entonces empieza. Sara creó su primer video en el cuarto de huéspedes, con su teléfono apoyado sobre una pila de libros, con una lámpara de escritorio como iluminación y una sábana blanca colgada detrás como fondo. El video era sobre cómo leer los resultados de un análisis de sangre básico. 7 minutos. Lo subió a las 11 de la noche con las manos temblando y luego cerró la computadora porque no quería ver si nadie lo veía. Al día siguiente tenía 143 visualizaciones, 3 comentarios. Uno de ellos decía simplemente, «Nunca nadie me había explicado esto así. Gracias».
Sara leyó ese comentario 3 veces, y algo cambió en ella de manera permanente. Mientras tanto, Daniel estaba teniendo su propio proceso de transformación en silencio. En su trabajo de logística había resuelto un problema que llevaba 2 años sin solución. Un cuello de botella en el sistema de distribución que costaba a la empresa aproximadamente $15,000 mensuales en ineficiencias. Lo había identificado casi por accidente, mientras aplicaba la misma mentalidad analítica que había desarrollado al revisar sus gastos personales con Sara. Lo documentó, lo presentó a su supervisor, y su supervisor lo llevó directamente al director de operaciones. La respuesta llegó 3 semanas después: un aumento de $400 mensuales y, más importante, la asignación de un proyecto especial para implementar la solución a nivel nacional. Al año de aquella conversación de domingo, Daniel y Sara hicieron el recuento. Habían eliminado 2 de las 4 deudas. El saldo total había bajado de $24,800 a $14,000. Tenían $4,000 en una cuenta de ahorros que nadie tocaba salvo verdaderas emergencias. El canal de Sara tenía 8,000 suscriptores y había generado sus primeros $300 en ingresos por publicidad. Pequeño, pero real, y con una trayectoria clara hacia arriba. El segundo año fue el año de la construcción. Sara llegó a 20,000 suscriptores, luego a 40. Las marcas de bienestar y suplementos comenzaron a contactarla para colaboraciones. Su primer contrato de patrocinio fue por $800. Lloró cuando recibió el pago. No de felicidad exactamente, de algo más profundo, de la comprensión de que era posible. Daniel, por su parte, comenzó a ofrecer consultoría de optimización de procesos a pequeñas empresas locales. No dejó su trabajo, pero los fines de semana empezó a construir algo propio. Su primer cliente fue una empresa de catering que tenía los mismos problemas de ineficiencia que había resuelto en su trabajo. Cobró $500 por el análisis inicial. Le tomó un fin de semana. En el mes 19, el algoritmo de la plataforma cambió y el canal de Sara perdió el 40% de sus visualizaciones en 2 semanas. Los ingresos publicitarios cayeron. Una marca canceló un contrato de patrocinio. Sara pasó 3 días con una angustia que le apretaba el pecho cada vez que abría su computadora. Daniel la encontró una tarde sentada en el suelo de su oficina improvisada, con la cabeza entre las manos. «No sé si esto tiene futuro», dijo sin levantar la vista. Él se sentó en el suelo a su lado. No dijo que todo iba a estar bien. No le dio discursos motivacionales. Simplemente se sentó ahí y le preguntó algo. ¿Recuerdas el primer comentario que recibiste? ¿El que decía que nunca nadie le había explicado esto así? Sara levantó la vista. Ese comentario todavía es verdad, continuó él. El algoritmo cambió. La persona que ese día entendió su análisis de sangre por primera vez no cambió. Sigue siendo necesaria. Sara tardó unos días más en procesar eso, pero cuando lo procesó, hizo algo que cambió la trayectoria de su canal completamente. En lugar de crear contenido para el algoritmo, empezó a crear contenido para las personas específicas que más la necesitaban. Desarrolló una serie de videos respondiendo preguntas reales que su audiencia le enviaba. En 2 meses, el canal no solo recuperó lo perdido, lo duplicó. El tercer año fue cuando todo cambió de manera definitiva. Los ingresos de Sara como creadora superaron su salario de la clínica. Fue un miércoles normal, mientras revisaban sus finanzas semanales, cuando Sara abrió la hoja de cálculo y Daniel vio el número. Lo miró a ella. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Ella asintió. No había gritos ni celebración ruidosa. Solo 2 personas mirándose con la expresión exacta de quien confirma algo en lo que creyó cuando era muy difícil creer. La conversación más difícil llegó poco después. Sara quería dejar la clínica para dedicarse completamente a su proyecto. Tomaron la decisión juntos. Como habían tomado todas las decisiones importantes desde aquella noche, con los papeles esparcidos en el suelo de la sala. Con honestidad, con los números sobre la mesa, con un plan concreto y no solo con esperanza. Sara dejó la clínica con 3 meses de gastos cubiertos en su fondo de emergencias.
con contratos de patrocinio firmados, con una audiencia leal que había construido pacientemente durante 32 meses de trabajo consistente, y con el mismo teléfono apoyado sobre una pila de libros con el que había grabado su primer video. A los 4 años de aquella conversación de domingo, Daniel y Sara habían liquidado todas sus deudas. Las $24,800 que alguna vez los paralizaron existían ahora solo en el recuerdo. Tenían un fondo de emergencias de $15,000. Habían hecho sus primeras inversiones en fondos indexados, pequeñas pero consistentes, semillas plantadas para un futuro que ahora podían ver con claridad. Daniel seguía en su trabajo de logística porque lo había elegido conscientemente, no porque dependiera de él. Había convertido su consultoría independiente en un negocio pequeño pero rentable que atendía a 5 clientes regulares. La diferencia entre trabajar porque necesitas el dinero y trabajar porque quieres construir algo es una de las diferencias más profundas que puede experimentar un ser humano. Una noche, mucho después de todo esto, estaban sentados en el balcón de su nuevo apartamento, mirando las luces de Atlanta extenderse hasta el horizonte. Sara tenía una copa de vino. Daniel miraba el cielo. Y en algún momento, sin que ninguno recordara exactamente quién empezó, comenzaron a hablar de aquella noche. La noche de los papeles en el suelo. La noche del número que los paralizó. «¿Sabes qué me sigue pareciendo increíble?», dijo Sara. «¿Qué?». Que todo empezó con una pregunta. Solo una pregunta honesta. Daniel pensó en eso. Y tenía razón. Todo había empezado porque Sara tuvo el valor de hacer una pregunta incómoda, y ambos tuvieron el valor de escuchar la respuesta sin defensas. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos $1,000 en ahorros? Una pregunta, una conversación, una decisión de mirar la realidad sin filtros. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. No cualquiera llega hasta el final de una historia como esta. Los que llegan son los que sienten que algo en ella les pertenece. Los que reconocen en Daniel y Sara una parte de sí mismos. Los que saben, en algún lugar honesto dentro de ellos, que también es posible cambiar. Gracias por haber acompañado este camino, por haber estado ahí en las noches de tensión, en el estacionamiento con los puños apretados, en la oscuridad del cuarto cuando Sara preguntó si se estaban equivocando. Eso que sentiste mientras escuchabas no fue casualidad, fue reconocimiento. Si esta historia movió algo en ti, déjanos tu comentario ahora mismo. Cuéntanos cuál fue el momento que más te llegó, o si tú también estás en medio de tu propio proceso de cambio. Cada comentario que dejas aquí construye una comunidad de personas que decidieron hacer las cosas diferente. Y si todavía no te has suscrito, este es tu momento, no por nosotros, por ti, para que la próxima historia que necesites escuchar también llegue a tiempo.